porque ¿cómo es el asunto? Después se los voy a explicar mejor, pero los equipos en general, bueno, algunos, tienen un automático que tiene nombres comerciales de distintas marcas, en el que vos pones los kilovolt y pones el automático ¿El automático qué viene a hacer? Y es un detector que está debajo del paciente, digamos, está el paciente, la camilla del paciente, la grilla y donde iría la placa, o a veces abajo de la placa, hay un detector que o es digital o es analógico, no importa, es un detector. Entonces lo que hace el coso ese es detectar la radiación que atravesó todo y que le pegó abajo. Entonces te está diciendo o está evaluando la radiación que le pegó a la placa o al detector. Entonces, automáticamente el tipo lo que hace es, con un lazo cerrado de realimentación electrónica, modifica los miliamperes arriba y te da los miliamperes que corresponden exactamente a la densidad óptica que hace falta. Con lo cual, lo que supone Mueller es que vos tenés un equipo así. Entonces le metés los kilovolt y el tipo automáticamente te da los miliamperes. En el machete que yo les mando están las dos cosas. Está, o que les voy a mandar, está los kilovolt, los miliamperes segundos recomendados, y al lado dice Iontomat. Iontomat es una marca de Siemens de esto que les acabo de explicar. Hay otra, Philips tiene otro nombre y Toshiba tiene otro nombre, en fin, pero no importa, es el automático de exposición, ese que se llama Iontomat. Entonces, el Mueller tiene esa contra, que vos buscás, ves la posición radiológica, ves los kilovolts, pero no ves los miliamperes. Entonces, en algún caso, jode, porque no tenés el dato completo. Pero sí estás bueno para las posiciones radiológicas, porque tiene alguna explicación un poco más linda. Pero nada más que eso. Todo eso para radiología, ¿no? Porque después hay otros Broly que son para tomografía, para resonancia y demás. Pero el Mueller está bastante piola. Si lo tenés después, pasámelo, porque yo voy juntando y después al que no lo tiene, otro año, qué sé yo, se lo paso, ¿viste? Los dibujos del Mueller son bastante chotengues. Se ve que lo hizo con los dientes, Mueller. Pero bueno, no Con las importa. muelas, Mueller. Claro, ahí está. Pero más o menos se entiende. A ver, en la materia nosotros les damos cosas súper abundantes, se lo dijimos de entrada. En el caso del libro Alfa y Omega, hay muchas cosas que yo escribí en el libro que son de soporte. Es decir, está la parte de radiología, que es la que le explicamos nosotros, pero hay bastante más cosas. Entonces, por ahí tienen toda la parte matemática. Por ejemplo, Jorge va a empezar a romper en algún momento con los gráficos logarítmicos y doble logarítmicos y qué sé yo cuántas cosas, lo voy a volver loco con eso. Tipo jodido. Claro, y ustedes dicen, ¿qué miércoles estará hablando este? Bueno, entonces, eso está. Entonces, te explica cómo se entiende y por qué razón están esos gráficos. Después está toda la parte de física elemental, que pues, como ustedes la cursaron al principio, ya se la olvidaron toda, no saben ni para dónde correr. Eso está al principio del libro. Y después hay una serie de datos de toda la parte física atómica que también está. Y hay una introducción a la parte tomográfica, pero solo una introducción, no es densa. Para tomografía hay más cosas que decir, pero bueno, ahí les da una idea. Y también está la parte de angio, y hay algo acerca de la fisiología cardíaca y la electrofisiología. Las cosas de fisiología, electrofisiología están avaladas por un par de médicos que aparecen al principio en los agradecimientos, donde hay un montón de gente metida. Pero fueron revisados y hay modelos mecánicos y cosas por el estilo que por ahí es rápido leer. Se supone que está ahí lo que nosotros les explicamos y además todo esto que les digo. Es fácil de leer, eso creo yo. Después ustedes me dicen. Lo único que les pido es que no lo difundan demasiado, porque yo ese libro lo vendo. Entonces,
trato que me lo compren, ¿vieron? Entonces, ustedes tienen el PDF, pero guárdenselo, no lo vayan a andar regalando por ahí. Guárdensenlo. Guárdenselo. Bueno, no sé, cuando usted quiera, don Jorge Ahí Alberto Musi. estamos. Pero si te pones a charlar todo el Pues tiempo, yo ya ¿viste? le dije ahora que haga lo que quiera, ¿qué quiere que le diga más? Ahí se lo envié. Ahí te mandaron el libraco. Muy bien, gracias. Bueno, este no, este. Yo voy a pasar a la parte oscura, al área oscura. El lado oscuro de la fuerza estoy ahora. Bueno, estuvieron mirando más o menos, preguntándose cosas, haciendo el cuestionario. ¿Qué anduvieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos al día de hoy? Te dieron 5 de pelota. ¿Pudieron mirar algo? ¿Contestar las preguntas y eso? ¿Miraron el video? Sí, lo vi. Sí, profe. Mm, Mm, ¿Seguro? Sí. Bien, perfecto. ¿Trataron de contestarle el cuestionario? Sí, ¿Quedó contestado? sí. ¿Todo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que lo contestaron pero dicen, acá no me di cuenta por qué pasó? Hacemos como siempre, hacemos un recorrido rápido por el Power del martes pasado y si llegamos a alguna que... Perdón, Dale, a mí me dale, quedó dale. una sin responder del ¿Cuál? segundo cuestionario, la 5, que dice una de las reglas básicas de un buen radiólogo es solamente ajustar el campo de radiación a, y bueno, ahí, al área que... Claro. bueno, Lo que gracias. charlamos el otro día de que el campo lumínico tiene que coincidir con el campo radiante y el campo Lo de lumínico la tiene que colimación, minimizar el área. Hoy me fui a sacar una... Yo tengo problema con los radiólogos, ¿qué querés que te diga? Vos porque sos más jodido. A ver, yo someto a consideración del grupo y del ingeniero. Me tengo que hacer una radiografía panorámica. Entonces, muy gentilmente me reciben, ¿qué tal, cómo le va? Una radiografía dental panorámica. Dental panorámica, sí, señor. Ah, Entonces yo dije, bueno, listo, acá estoy. otra pregunta más. Sí, ¿Radiografía o tomografía? radiografía panorámica. Bien. Que funciona como un pequeño tomógrafo sin la reconstrucción matemática. Pero bueno, nada, es más, funciona como la cámara panorámica, ¿no? O sea, con el objetivo corriente. Bueno, la situación es la siguiente, dice la señorita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me viene, a usted no sé, bueno, qué bien, acá tiene, bueno, sáquese los anteojos, tiene aritos, no tengo arito, bueno, De la póngase barbilla. póngase el delantal, no, primero me dice, pónganse el delantal plomado. Bien, dije, vamos, Sí, vamos. ahí ya sé lo que te faltó. ¿Qué? En la protección tiroidea. Perfecto, no me faltó, me la puse. Mierda. Me dice, muerda el piquito, quédese quietito, se asoma la señorita y me dice, vamos a tener que repetir el estudio. Le digo, Pero ¿por qué? Dice, porque esto se lo tiene que retirar. Y me sacó la protección no, tiroidea. no. Te lo juro por Dios. ¿Pero y por qué? Y bueno, yo dije, me pongo a pelearme otra vez con los radiólogos, lo cago a trompada, le digo que realmente está colimando como el culo, le pregunto por qué motivo puede haber hecho artefacto la protección de la tiroides que lo tengo a 5 centímetros por debajo del último diente. Bueno, nada, así que no solamente que me irradiaron la tiroides, sino que me irradiaron 2 veces toda la cabeza. Claro. Bueno, está bien. A lo mejor te arreglan. No creo. No con eso. Bueno, entonces, Es Oíme, bastante común que no den protección tiroidea, pero pero a o él por vamos lo menos a mí nunca me no, pero pará. ofrecieron. Acá es peor, se le hicieron porque sacar. me hicieron sacar la protección tiroidea, porque en Sí, es teoría peor. generaba artefactos sobre la estructura radiada, y la estructura radiada son los dientes. Claro. Ujú. Y los artefactos no cambiaron. Claro, pero entonces la pregunta es, ¿cuán falta de colimación tenía el haz con el que me estaban irradiando, que irradió el cuello plomado para generar radiación secundaria
en la dentadura. Sí, no se Un entiende. delirio. De todas maneras, te digo, cuando eso se hacía en una época con los tomógrafos convencionales. No la panorámica, sino la tomografía. Venía una especie de AutoCAD, como el que usan los arquitectos, que tenía un montón de herramientitas. Las herramientitas, ¿qué eran? Y eran los tornillos que te tenían que poner, cómo se tenía que inclinar, entonces miraban varios cortes de la muela para ver si no estaba deteriorada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que los tomógrafos convencionales venían con un software para eso específico. El tiempo de reconstrucción que requerían los estudios dentales era monstruoso. Ah, Era mira. como hacer 5 o 6 tomografías de cerebro. Una barbaridad era. A tal punto que muchos no lo querían hacer porque como son máquinas de cortar fiambre, es decir, cuanto más volumen de paciente mete, mejor la cosa. Claro, sí, obvio. Eso les jodía porque podían cobrar muy poquito el estudio y ¿cómo se llama? Comparado con los 4 o 5 estudios que les hacían perder. De manera tal de que entonces desarrollaron estos aparatos específicos que se dedican a hacer ese tipo de laburo, porque el que te hicieron a vos sirve también para hacer la parte tomográfica. Por ahí no te la Claro, pidieron, pero también claro. la hacen. Y después los tipos lo que hacen es probar sobre eso. Es más, con esa radiografía tomográfica trasladan la información a unos aparatos que tallan el diente o la prótesis que te tienen que poner. Ah, esos son los que están usando en el 10º piso de la Facultad de Odontología de UBA. Claro, Una maravilla. Fui a es hacer un maravilloso. recorrido. Tengo un video de eso, después si quieren los busco y se Fui a los hacer paso. fui a hacer un recorrido impresionante el equipamiento de odontología, Universidad de Buenos Aires. Da gusto ir a estudiar odontología, te lo digo en serio. Bueno, eso es lo que se hace ahora, es decir, vienen unos cubitos que se ponen en lo que sería una talladora en realidad, Claro, sí, sí, sí. que va tirando agua y los va tallando y los va cortando y al final sale con la medida exacta de lo que tienen que pegar sobre el diente o cortar o agregar o hacer. Te pueden hacer una dentadura completa con eso. Sí, como la reconstrucción ¿viste el programa ese Solid que se usa justamente para tallar estructura? Pero este es más chiquitito, Es más muy precisión. chiquitito y Da más además precisión. el material es mucho más duro. Claro. Porque imagínate que va en un diente. Y toda la parte previa se hace desde una reconstrucción que hacen los equipos de radiología dental, que son estos que ahora están en boga, ya no es más la radiografía plana, sino que es esta radiografía panorámica, ¿no es cierto? Claro. Pero insisto que el software es un software absolutamente dedicado y bastante complejo. Y con respecto a los artefactos, uno de los problemas muy serios que tenía la tomografía convencional con eso eran los artefactos, justamente. Claro, sí. Porque como te radian sobre parte del cráneo y agarra una parte que tiene una espina que es la parte del cuarto ventrículo, detrás de la cabeza, el cuarto ventrículo tiene una forma tal que no sale bien en las reconstrucciones. Entonces el software de reconstrucción interpreta cualquier verdura y saca como una estrella ahí. Mm. Y ese es uno de los problemas más serios. Se utilizan unos software especiales de eliminación de artefactos. Fue un quilombazo, pero bastante serio, ¿eh? Sí, sí. Y así que bueno, y Bueno, vos pero lo de hoy ya te digo, o sea, que sos mamarracho médico total, por ahí, qué sé yo. mamarracho total. Pero Bueno, bueno, una cagada, ¿no? O sea, mira, digo porque vino bien para hablar radiología dental porque creo que es una de las cosas que tenemos que incorporar al lo estudio, ¿eh? bueno, y lo que creo que va a pasar con la radiología dental, dicho sea de paso, en función o sea, la mayoría de nosotros, por lo menos en mi familia se ve que tenemos una dentadura genéticamente medio estropeada, hay que estar arreglándola cada rato, y ¿cómo se diría esto? La liviandad con la que te mandan panorámicas y seriadas va a ser un incremento en la dosis colectiva, pero no te puedo explicar, ¿eh? Ah, sí, sí, seguro.
Decís que te hacen en el cerebro, entonces a lo sumo quedás medio turulo. Claro, Pero pero fuera de joda, me sacaron un par de piezas que tenían en una estructura, qué sé yo, me quieren hacer un implante, me hicieron seriada, tomográfica, densidad de hueso. Claro, son ¿entendés? ¿sabés qué pasa? Los radiólogos, los médicos odontólogos no tienen ni siquiera una cátedra de información. No tienen, Nada, la más puta idea. no saben de qué hacen O con sea, esos. yo creo que en estos últimos 4 meses debo haber recibido más radiación que en toda mi vida. Mira, bueno, es así. Teniendo en cuenta el torio, a lo mejor no. No, claro, eso. Yo, para joderlo, decirle: "No, vos no me vas a dar más que lo que yo me di a mí mismo". Claro. Bueno, largamos entonces. Listo la respuesta de lo de la zona acotada, ¿sí? Los tubos, los tubitos y los tubotes. Acá tenemos un tubo de rayos X, esquemáticamente agregada algunas partes de interés sobre una fotito. La pregunta acá que podríamos hacer para ver si nos acordamos es, ¿qué tipo de ánodo tiene este tubo? En función de la pintucha que le ven. Ánodo fijo. ¿Fijo? Ánodo fijo. Fijo. Ánodo fijo. Si ustedes se fijan, acá lo que está queriendo mostrar es la corriente de filamento, ¿no? Ven toda la flechita mía, ¿no? Con estas 2 flechitas que están Sí, acá. se ve. Y los electroncitos que, obviamente, esto debe estar como dentro de la copa de enfoque y los electrones estarían saliendo de acá para allá. Y de acá para allá, la diferencia potencial guaranga, que genera la corriente de tubo. Entonces, la corriente de filamento, los electrones pasan por acá, una corriente alta del orden de los 5, 6, 7 amperes. Algunos de los electroncitos que estaban paseando por acá se termoemiten. Entonces, cuando se termoemiten, viene para acá, los acelero, ping, y los estrolo contra el ánodo. Cuando pegan contra el ánodo, tungui, 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 generan distintos fotones. ¿Por ¿Cómo qué creen es que hacen los electrones cuando le pegan al ánodo? los de este color? O sea, hacen twingy, twingy. Sí, pero los de este color. Sí, los de otro color no. Sí. No, depende del color del electrón. Bueno, estos, que son así como en un color verde grisáceo, qué sé yo, hacen twingy, twingy, twingy. Che, ¿se les ocurre por qué Euliades hizo estos dibujitos donde hay ondas así, ondas así, ondas así? ¿Qué quiere representar? Silencio en la noche. Que no están direccionados, tal vez. Podría ser lo que están direccionados, pero no es eso lo que estoy enfatizando no es la angulación del eje de la radiación, sino el hecho de que esto está así y esta está como más apretujada, ¿no? Esta está como si la hubieran estirado y esta está apretujada. ¿Que la dispersión de los fotones? ¿No es? Otra que tire y pegue, vamos. Che, estamos en el entrenamiento, o sea que si patean al arco y no hacen gol, no es un problema. ¿Qué les parece que puede estar queriendo representar esto que está acá, que es así largo, y esto que es así más corto? ¿Ve que esto tiene Que no salen todos con la misma energía. La energía conectada. Exactamente. Es una forma, un intento de representar la longitud de onda, indicando que son de distintas energías. ¿Y por qué son de distintas energías? ¿Por qué no son todos de la misma energía? ¿Qué tipo de radiación les parece que es esta? ¿La frenado o la característica? La característica, porque depende de qué nivel sale y se acomoda. Ajá, bueno, supongamos que eso fuese cierto. Fíjense, si la característica es esta rayita que está acá, y en este eje X están representadas las energías, la radiación característica, ¿son de distinta energía o son todas iguales? Toda la misma. Son todas la misma, perfecto. Si son todas de la misma, ¿tienen la misma frecuencia o distinta frecuencia? Misma Lo frecuencia. mismo. La misma frecuencia. Si tienen la misma frecuencia, ¿tienen la misma longitud de onda o distinta longitud de onda? Misma longitud de onda. Entonces, si él hubiera querido representar acá
la radiación característica tendrían que ser todos igualites en longitud de Claro, onda. pues son monocromáticas. Si yo miro este fotón, pensando, ¿no? Que es como es este fotón está como por acá. Y este fotón está como por acá. La pregunta es ¿por qué? Porque yo digo que este está al principio y este está al final. Porque cuando está más apretado, digamos, tiene más, una frecuencia más alta. Bien, o sea, cuando la longitud de onda es menor, léase está apretado, la frecuencia es mayor, y si la frecuencia es mayor, como la energía es nu por h, nu, nu frecuencia h constante de Planck, a mayor energía, mayor frecuencia, entonces los más apretujados, como dijo por acá, ¿sí? Menor longitud de onda, mayor frecuencia, son los que van a estar por acá. ¿Está bien? ¿Listo entonces? Che, esto no es para que se tengan en cuenta todos estos detalles, está bueno que lo sepan, pero fundamentalmente lo que estamos enfatizando acá es la radiación generada en un tubo de rayos X de estos es policromática, o sea, son de distintas energías, no es monocromática. Para agregar un temita, yo les dije que esto se usa en los equipos dentales, salvo en lo que acaba de mencionar Jorge, porque en los equipos panorámicos y más son de ánodo giratorio también. Claro, porque está más tiempo Claro, irradiando. aprendí un rato. Este era para cuando tenías que, no sé si ustedes alguna vez se habrán hecho, me imagino que sí, y si no, qué suerte que no, les daban una plaquetita de 3x3, metían con el dedo dentro de la boca, la sostenían y el radiólogo les ponía del otro lado el emisorcito y la plaquita la tenían ustedes con el dedo de adentro. Entonces era pic y salía la de pic. Pic era el ruido del botoncito, porque los electrones pegando, esos también hacían twingy. Bueno, ¿qué quiere representar acá con este colorete que le puso? Que se calienta. Que se calienta. ¿Cuánto se calienta? Como 99%. mínimo. El 99% de la energía la usa para calentarlo, ¿no? Y el 1% acá para generar los fotonios. ¿Y en qué se mide eso? ¿En qué unidades se mide? De calor, heat unit. Heat unit, exactamente, muy bien. Y un Con tubo de miércoles como ese chiquito son heat unit nomás, pero un tubo grandulongo son kilo heat, mega heat, ¿viste? Un montón. Bueno, acá que está representada esta ametralladora loca, con esto quiere representar la emisión de los fotones impactando sobre el ánodo, y esta cuestioncita, al agregarle este indicador de que está girando, ¿qué es lo que va a estar haciendo? ¿Para qué es esto? ¿Para qué hago girar el ánodo? El anterior era ánodo fijo, este ánodo giratorio. ¿Cuál es la utilidad de que el ánodo gire? Para repartir la carga de bombardeo Que de el los desgaste electrones. sea parejo. Perfecto. Piensen ustedes que cada vez que un electrón impacta acá, esto se calienta, ¿sí? Y el calor tiende, por estas cuestiones locas de la física, a irradiarse, circular, transmitirse a lo largo de la estructura. O sea que cuando pegó acá el electrón, se calentó y el calor empieza a correr por la chapita, ¿sí? Ahora, si en donde pegó queda recontracaliente y todo el resto del aparatejo está frío. Entonces, hacerlo girar lo que hace es que la parte caliente se vaya y le dé tiempo para que un poco disipe y se enfríe, y voy a empezar a ir calentando el resto. ¿Cuánto aumenta el área irradiada? Más o menos. Con respecto, Si 800 está veces, quieto o si está en Eso. movimiento. Sergio, 400 veces, no me acuerdo. 800, 800, 400, no me acuerdo. Eso, más o menos. Para los que quieran sacar una cuenta más o menos aproximada, lo que pueden hacer es el cálculo de la corona circular que está acá, pi por radio al cuadrado mayor menos pi por radio al cuadrado menor, les va a dar un área y la comparan con la de la mancha focal, que es la de un rectangulito en esta zona. préstame ¿Sí? un segundo, Sí, Jorge. dale.
ven que hay un palito ahí atrás, digamos, como que está el coso que gira, que indica dónde está el motor y todas esas cosas. Bueno, los tubos de rayos X convencionales de ánodo rotatorio están apoyados sobre rodamientos. Los rodamientos son unos aparatos que tienen un montón de bolitas adentro y van girando para facilitar el giro, digamos. No es un buje convencional, sino tienen rulemanes. Pero esos rulemanes tienen que transmitir, digamos, son bolitas que están sobre dos pistas, la que está fija al ánodo giratorio y la que está fija a la estructura del sistema. O sea que el calor generado por el plato grandote del ánodo se transmite hacia ahí y tiene que ser evacuado hacia afuera de alguna forma. El único aparato o los únicos aparatos que están en contacto con el exterior son los rulemanes esos. Entonces el calor tiene que pasar por el punto de contacto de cada una de las bolitas, pasar a través de la bolita esa de acero y salir del otro lado para que pueda ser evacuado en el exterior del tubo. Eso es lo que ocasiona la mayor parte de las fallas en los tubos, porque esas bolitas donde están en contacto con cada una de esas superficies se pican, les aparecen como agujeritos. Entonces, cuando pasó suficiente tiempo dejan de servir para que esto gire rápido y al contrario, empiezan a ser complicadas. Todos tienen idea de lo que es un rulemán, ¿no? ¿Alguna vez vieron alguno? Sí. Sí, sí. El Bueno. rulemán, como dijo hace un ratito Jorge, son dos pistas que están interconectadas por, en general, bolillas, otras veces pueden ser cilindritos, otras veces pueden ser conos truncados, depende de para dónde usar el rulemán. Entonces, lo que está diciendo es esto, ¿no? O sea, esta estructura se calienta, dilata, calienta, dilata, calienta, dilata, calienta, dilata, calienta, tiene una fatiga mecánica, calórica inducida. Y se hace pelota. Y se repega. Entonces, la segunda generación de los cosos estos, de los tubos estos, es lo que se denomina rodamiento líquido, que es una cosa extraña, bastante extraña. No hay rulemán, digamos. El palito ese que está atrás queda como dentro de un caño, inmerso en un líquido. No es líquido normalmente a temperatura ambiente. Se convierte en líquido cuando se calienta, porque es una mezcla de estaño, plata y es una aleación que lo que hace es ponerse líquido. Entonces queda flotando dentro del líquido y todo el líquido ese, que es un líquido que tiene componentes metálicos, transmite el calor hacia afuera. Es decir, es una segunda generación y lo que permite es aumentar la capacidad calórica del tubo. ¿Por qué? Y porque el tipo es capaz de aguantar más y por otro lado también aumenta la capacidad de evacuación de calor, porque ya no hay poquitas bolitas que están sosteniendo, bolitas o rodillitos que están sosteniendo el eje del tubo, sino que hay toda una superficie que transmite el calor. Se llaman tubos con rodamiento líquido. Y ya les digo, es una cosa pastosa, media asquerosa, que cuando se calienta realmente se hace líquido y eso queda flotando dentro del líquido. Y ese líquido transmite el calor. Y después hay una generación más nueva de tubos, que eso se lo vamos a explicar más adelante porque es más complicado, donde en lugar de producirse el envío de los electrones en forma directa por diferencia de potencial eléctrico, por los kilovolts, si bien eso también existe, hay un campo magnético que los gira y los hace dar vueltas. Entonces, en realidad, el ánodo está quieto. Lo que se mueven son los electrones pegándole a la pista, porque van siendo desviados por el campo magnético y entonces, como el ánodo está fijo, la parte de atrás ya no hay eje, la parte de atrás está directamente en contacto con la calota, que ahora pasa a ser metálica, ya no es de vidrio, y lo que hace es evacuar el calor muchísimo más eficazmente. Ese tipo de tubo tiene tanta evacuación de calor propia que pasa a ser varios megahit unit y a tal punto que se los garantizaba de por vida.
Es decir, que porque le hicieron desaparecer toda la parte de giro del ánodo. Es decir, se habla de ánodo rotatorio, y en esos tubos no es el mismo concepto, pero no es rotatorio. Es fijo, y lo que se mueven son los electrones que van girando y pegándole. ¿Tenés alguna foto de eso por ahí? Sí, Ah, bueno, porque se utilizaron en tomografía en la 5ª generación, no les dio resultado y volvieron para atrás. claro. Pero básicamente, espera que encuentre. Los tubos sí lo siguen usando. De hecho, el Sí. nuestro es así. El tubo que se puede ver como marca comercial de Siemens se llama Straton, con S. Y es ese tubo que se da una garantía de por vida. Después cambiaron de historia con eso. Pero bueno. Yo creo que hay después en una de las clases posteriores hay más, más información sobre el Straton. ¿Dónde carajo está? Ah, no sé. Los Acá. de... Claro, pero los de quinta, no sé si los de quinta. Ah, ese, no, ese es otro, ¿eh? Ese es el Pero de quinta. el Ese es otro. funcionamiento acá, ¿ven? La animación, ¿la llegan a ver? Sí, sí, se ve. Los electrones viajan, espera, a ver si lo puedo tener. Ahí está. Un poquito más. Ahí. Los electrones viajan por acá, hay una bobina que los deflecta y los hace pegar en 4 ánodos distintos. Claro, pero ¿Sí? ese es el de tomografía puro. No, Es por el eso digo, pero para que se note lo que es que no se mueve el ánodo, sino Ah, que hay una bobina que los hace ir para un lado y para el otro. se entiende la idea del estrato en los sistemas semejantes, ¿no? Es decir, solo para que sepan que existen varios A sistemas. ver si tengo, creo que y tengo otro. sí hay una foto de estrato más adelante. Cuando se habla de tubos hay una fotografía del estrato. Yo me imagino que estos están mirando, dice, hijo de puta, todo eso el cuatrimestre que viene. Ahí sí. Y esto porque no vieron el de este. No puedo traducir al de una fotografía del estrato. Está prendida la Alexa esta que dice que no puede Parece que traducir aún esto. No has configurado ningún accesorio de HomeKit. Bueno, Acá está, mira. claro, esa es la quinta generación, pero ese no anduvo. Pero ven, acá está. Este es el acelerador de electrones, la bobina, y los hace pegar contra estas estructuras. Entonces, este haz, que se hace cuasi puntual acá, con las bobinas, hacen que haga zuic, 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 zuic. Esto en tomografía. Ahora, entiendan la idea está muy buena. Esa misma de la quinta generación, después la achicaron monstruosamente, la metieron adentro del tubo de rayos Claro. X, Esto que es se una... usa en lo que se llama tercera generación de tomografía, pero no importa. Es el tomógrafo que ustedes vieron en el Seunimes tercera generación. Todos los tomógrafos actuales son tercera generación. La cuarta y la quinta no sirvieron para miércoles. Así, tercera generación. Eso es tercera generación. Bueno, no Acá importa. creo que tengo una animación. A ver. No se anima a animarse. Bueno, tranquilo. Pero sí. A ver, entonces, hay varios tipos de tubos. Cada mejora que existió de esos tubos fue un avance para, más que nada, evacuar el calor. Porque el problema de los tubos en general es la evacuación del calor. ¿Vieron el asunto que nosotros hacemos bastante hincapié cuando hablamos del efecto de la papa frita y toda esa cuestión y del aceite? Bueno, todo eso es la ingeniería que ha evolucionado de los tubos, es para evacuar mejor el calor. Entonces, cuando vos comprás un tubo, el tubo te dice las condiciones de capacidad calórica y todo eso, y probablemente los tubos nuevos tienen enorme capacidad calórica y duran muchísimo. También te los cobran muchísimo. Porque un tubo, por ejemplo, como siempre trato de darles referencias de guita, ¿no? Los tubos que tenían los rodamientos estos, los rulemanes estos, podían valer, no sé, pero $12.000, ponele, 12, 15.000. Los siguientes que tuvieron el ánodo, digamos, flotante, es decir, con el líquido este que Con les el fluido. expliqué antes, exacto, con el fluido ese, más o menos 25, 30.000
hasta hubo tubos de 40.000, 45.000 dólares, los de tomografía, ¿no? Los de equipos de rayos no, los de equipos de rayos menos, valían un poco menos porque son tubos más chicos. Y los tubos tipo Straton y con evacuación de calor por aceite y toda esa milonga, ¿saben cuánto valen? 150.000 dólares. O sea, claro, la cuenta que hacen es un equipo, hacen la cuenta en función de la cantidad de pacientes. En todo lo que es radiología, tomografía y demás, todo está, el fabricante hace la cuenta en función de la cantidad de pacientes que puede atender. Entonces, los tubos que tienen una garantía menor, los que evacúan mal el calor, pueden atender menos pacientes porque lo tenés que cambiar más seguido. Los tubos que fueron mejores, los tenés que cambiar cada más tiempo. Entonces, el escalado de plata que te cobran es porque la guita que se pierden al cambiarte los tubos. Entonces, por un lado está la satisfacción del cliente que le rompe los pies, que le cambien el tubo cada tanto. Pero por otro lado, lo que te están diciendo es, uno que vale 150.000 dólares probablemente sirva para hacer, para reemplazar 10 tubos de los anteriores. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, la cuenta siempre es qué cantidad de pacientes podés hacer. Y como vos podés hacer una determinada cantidad de pacientes, el fabricante del tubo se convierte en socio del que hace los estudios, porque cada tanto debe cambiar ese tubo. Les doy ejemplos. Equipos de tomografía. Voy por el Gutiérrez, por ejemplo. El Gutiérrez tenía un equipo, o tiene un equipo todavía. El Gutiérrez es el hospital, no el lago en Bariloche. No, sí, no el lago. El hospital, un tubo que lo cambiaban una vez por año. Una vez por año. Había ahí un problema evidente que era doble. El primer problema eran los médicos, que traían un pibe para hacerle una tomografía de cerebro y le hacían un barrido desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la sabiola. Con lo cual el tubo pedía por la vieja, porque estaba funcionando desde los pies hasta la cabeza, por más que era un chico, cada paciente lo tenían andando 20 segundos, 30 segundos, un montón. Con lo cual llegaban a la garantía, suplían la garantía en medio año, quizás antes. Pero por otro lado había también un problema técnico, porque ese equipo lo que hacía era tener un radiador, como el que yo les mostré no sé si les mostré, sí, en una foto se los mostré, después les voy a mostrar mejor, y evacuaba el calor al aire del lugar de la sala, ¿no es cierto? Y la sala tenía un mal sistema de refrigeración, o sea que no evacuaba adecuadamente el calor. El tubo, al no evacuar adecuadamente el calor, duraba menos. Se modificó la condición de evacuación de calor de la sala y el tubo empezó a durar más del doble. Así que fíjense qué tan importante es el tema de la evacuación de calor en los tubos. Es decir, los tubos son malos bichos, se rompen de cualquier manera. Ya les vamos a explicar cómo son las condiciones de garantía de los tubos para que entiendan que se pueden romper en cualquier momento y por eso se los vende con un sistema de garantía muy particular que se llama prorata temporis. O sea, en castellano, eso lo ponen en latín para confundir un poco, pero se llama prorrateo de tiempo, en realidad. Te cobran por lo que realmente usaste. Bueno, yo no rompo más. Siga, don Jorge. Pero estaba pensando con respecto al calor y lo perjudicial del calor, si alguna vez tuvieron la mala experiencia de que se les rompa la bomba de agua del auto o quedarse sin agua en el auto, colapsa, lo funden, lo hacen pelota. Imagínense que acá también pasan cosas de ese tipo. Bueno, entonces ya le dimos los tiros, ya aumentamos la zona. Acá tenemos otra. Acá está calculando 2 pi por radio al cuadrado, ¿no? Es algo así como. ¿Qué quisiste calcular acá? Ahí hiciste un moco, ¿no? 2 pi por radio el diámetro o pi por radio al cuadrado. Bueno, acá esta la arreglamos en algún momento. Pero lo que está queriendo calcular acá es el área de la coronita. ¿Sí?
Entonces, lo que está mostrando es, en vez de que se impacte sobre una zonita chiquitita, ¿cómo se llama la zona de impacto? ¿Cómo se genera ahí? ¿Cómo se llama la zona donde impactan los electronios haciendo twingy, twingy, twingy? Ánodo. Eso es cierto, pero además de ser el ánodo, la zonita justo donde pegan va a terminar generándose una cosa que, ¿cómo se llama? Empieza con M y son dos palabras. La primera empieza con M, la segunda empieza con F. Ah, Los ¿La qué? Punto focal. Mancha focal, sí, zona focal, como quieran. ¿Y se acuerdan qué era lo que pasaba con eso? Bueno, acá tienen más dibujitos de cómo se calienta, acá cómo se hizo pelota, está todo picoteado. ¿Ven? Acá está. Si esto no hubiera girado, lo que estaría acá estropeado sería un pedacito así chiquitito. ¿Sí? Nada más. O sea que la zona de impacto sería un cuadradito acá. Entonces la zona que se recalentaría sería solamente esta. Bueno, acá están los tubitos, los lugares para los conectores para los cables, la ventanita por donde salen los rayos X, acá como un corte de loco para poder mirar que está recontracaliente el ánodo al rojo, acá un dibujito de dónde está el aceite, dónde está la ventanita y dónde está la ventanita de vidrio o transparencia y la de aluminio, que esta estructura de aluminio, que es lo que, todo esto que genera el aceite, el vidrio y el aluminio. Filtración inherente. Perfecto. sí, Che, están re pillos estos, ¿eh? chispita. Sí. Bueno, acá este es otra vez un esquema de un tubo de rayos X ánodo fijo, por cómo está así, ¿no? Si no tendría que tener todo el redondín. Acá otra vez tienen el filamento. ¿Cuántos filamentos podía haber? En general, Hasta 3. hasta 3. Hasta tres. Perfecto. ¿Qué características tienen los filamentos? ¿Por cómo se llaman, por lo menos? El grosor que tienen. Eso. Pero se llaman filamento, ¿cómo? Fino, grueso y medio. Medio, correcto. Perfecto. ¿Y para qué servían? Uy, bueno, ahí ya no me acuerdo. No, Bueno, es muy obvio. El el fino filamento Voy a poner una cosa fina. el espesor o es. Claro, ahí el está. grosor de las. Usted, una de las cosas que les podría ayudar para pensar así es que el filamento fino es estructuralmente un poco más finito, entonces es como que aguanta menor cantidad de corriente, menor cantidad de calentamiento, entonces no podés irradiar una pelvis con el foco fino. En cambio, el foco grueso es más machote y podés hacerle circular más corriente, se generan más electrones por termoemisión y va a haber mayor emisión de fotones. Bueno, acá me dice que tengo el electrodo, que la alta tensión, que la ampolla, que la ventanita de berilio de la que charlamos un ratito, un electrodo de alta tensión, o sea, este ánodo, este cátodo, donde están los pinchines de los cables. Acá es la conexión de los filamentos y, bueno, el disipador acá de calor. Acá uno de giratorio. ¿Ven la diferencia de giratorio a...? Sí, ¿no? Se nota. Hasta en el dibujito esquemáticamente hablando. Este es como si fuera la cosita esta, el redondito que vimos antes con el eje, donde acá estarían los rulemanes y todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, para que esto gire, está apoyado en rulemanes. Generalmente tiene uno en este extremo y otro en este extremo. Pero bueno, básicamente la idea es que el rulemán, si se acuerdan cómo era, hay una pista que está solidariamente unida en la jerga clavada a la estructura externa y la pista interna está clavada al eje de esta estructura. Entonces, una pista clavada al eje, una pista clavada a la estructura y las bolitas andan paseando, dando vuelta entre las dos pistas. Bueno, acá tenían el emisor de electrones, la zona de impacto y a esto ¿cómo lo podían llamar? Al conjunto de electrones viniendo para este lado. Foco electrónico. Foco electrónico al caminito, ¿no? Al que llegan y la zona de impacto. O sea, yo tengo la corriente de tubo, esa corriente de tubo la puedo pensar como un foco electrónico
tengo la mancha focal o zona de impacto, que está superficialmente vinculada esta estructura con esta estructura por la angulación del ánodo, ¿sí? Y entonces acá tengo la zona de emisión de fotones para este lado. Entonces de acá para acá uno podría pensar que esto es el Foco óptico. eso. ¿Está Muy bien? bien. Si este es el foco electrónico, este es el foco óptico. Bien. Entonces, dibujines. Acá no, dibujines no, fotines. Acá un poco para que se vea esta estructurita que está así como aumentadaza, ¿no? Es esto mismo que está acá, que está aumentado acá. Pero es más o menos para que empiecen a entender todos los cañitos que hay dando vuelta para que el aceite circule y para poder hacer ese tipo de cosas. Acá eran las especificaciones que están en la calota o en el, ¿cómo se llama de otra manera la calota? Housing. Es una housing. Housing. Entonces, acá bueno, por ejemplo, acá Euliades tiene como sponsor a Philips, entonces lo saca esto que está acá. Y tiene Es el el tubo que tenemos en el que PC. está en CUNY. Entonces, acá me está explicando, bueno, el modelo y me da las referencias técnicas de, no solamente del modelo de toda la estructura donde está soportado el tubo, sino también las características del tubo específicamente hablando, ¿no? Por ello acá dice, está referido al housing del tubo rayos X, donde está ensamblado, y esto es el tubo específicamente. O sea, todo esto refiere a la ampolla de vidrio con todo lo que tiene adentro, lo que se la conecta y demás. Bien. Bueno, acá me está diciendo cuál es la filtración permanente o inherente, ¿no? Fíjense acá, ¿por qué la llaman permanente? Porque no se la voy a poder sacar nunca. ¿Está bien? No puedo sacarla y poner esta filtración. Esta es de la estructura misma. Entonces me está diciendo qué es lo que va a pasar, dónde está puesto, las especificaciones. Bueno, Ahí en tu WhatsApp acabo de mandar una foto que no sé si la podés mostrar, no sé. a ver. Donde está el tema del tubo. Ah, ¿esto qué es? Está abierto ya hace un mes. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué? Yo después la subo, pero tendría que ponerme a abrir el... Sí, es un quilombo. No, el WhatsApp web, porque si no, no... Ah, claro, yo creí que no no lo puedo. tenía. No, está bien. No. Bueno, después les mando la fotito del tubo del Ahora tomógrafo. estoy buscando una peliculita de cómo gira eso. Bueno, acá otra vez el esquemita de un tubo de rayos X ánodo fijo. Otra vez dibujadito acá para que nunca les quede dudas el filamento. Acá digamos, el lugar de la trayectoria de los electrones hasta el ánodo y el ánodo conectado a la gran diferencia potencial de punta a punta, ¿no? Esta era la diferencia potencial que genera la corriente de filamento. Por termoemisión, los electroncitos. Le genero la diferencia potencial para que los electroncitos generados por termoemisión se corran del filamento y favorecer más termoemisión. Y después la diferencia potencial guaranga para acelerarlos y hacerlos estrolar contra el ánodo. Ahí todos los electrones. Ven, estos no hacen Twinkie porque son amarillos. Esos hacen guan, 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 guan cuando van para allá. Y esto es la radiación X. ¿Sí? O sea, esto intenta explicar el camino de los electrones, esto intenta explicar el camino de los fotones. La zona que irradia esto es lo que nosotros hace un rato estábamos hablando de la zona, el campo radiante o el campo radiativo, que está vinculado con el campo lumínico. Otra vez, filamento, alta tensión, vacío. ¿Se acuerdan para qué estaba el vacío adentro de la ampolla de vidrio? Sí, para que los electrones recorran libremente. Eso, para que no impacten con ninguna cosa que ande bollando por acá y puedan acelerarse de punta a punta. Entonces optimizo la energía cinética del electrón generándola enfrenado por el impacto y la radiación X. Bueno, cañón electrónico, cátodo, ánodo, calentamiento.
sistema de evacuación de calor. El cátodo, un poco lo que ya estuvimos charlando, compuesto por 1, 2 o incluso 3 filamentos, que son arrollamientos de un metal, en general tungsteno con torio. ¿Para qué son de tungsteno con torio? Bueno, porque son materiales que son muy resistentes a la temperatura, porque si yo hago circular corriente y esto se calienta guarangamente, ¿qué es lo que pasa con un metal cuando se calienta mucho? De sólido pasa a líquido, y si de sólido pasa a líquido, uno dice que se fusiona, ¿sí? Por eso alguna vez habrán escuchado hablar de los fusibles. ¿Oyeron hablar de fusibles? Sí. Bueno, los fusibles se llaman fusibles, así como lo comible se puede comer, lo fusible se puede fusionar, ¿sí? Lo amable se puede amar. ¿Se entiende que lo que termina en ble es la cosa que tiene lo que dice antes? Amable se lo puede amar, fusible se puede fusionar, comible se lo puede comer. Entonces, el fusible, que se utiliza generalmente como paso calibrado para proteger circuitos, justamente lo que hace es eso. Si pasa una corriente demasiado guaranga por ese conductor, aumenta excesivamente la temperatura y si la temperatura es tal que corresponde a una intensidad de corriente eléctrica muy alta, el sólido pasa de sólido a líquido. Cuando pasa de sólido a líquido, ese caminito que era un pelito de metal o una varillita de metal, se hace líquido y como se hace líquido, ¡pic!, se corta. Y cuando se corta, evita que la corriente de alta intensidad siga circulando por el circuito, es decir, protege el circuito. ¿Se entiende por qué el fusible funciona así? Sí, ¿no? Sí. Bien, entonces como yo en el enrollamiento no quiero que eso pase, necesito justamente al revés del fusible. El fusible quiero que se pase de sólido a líquido. Este no quiero que pase de sólido a líquido, porque no quiero que se me queme el filamento. Entonces lo tengo que hacer resistente a la temperatura, también es resistente a los golpes y demás, ¿no? Son materiales generalmente bastante resistentes para todo. Bueno, entonces acá me cuenta que a través de él circula corriente eléctrica y que por efecto Joule, ¿se acuerdan lo que era el efecto Joule? El efecto Joule es aquella cosa que estaba relacionada con el rendimiento. O sea, cuando yo le entrego 100 de energía a algo, esos 100 de energía para que haga un trabajo, no existe ninguna máquina que me devuelva 100 del trabajo que yo quiero que haga. Siempre me devuelven una parte de trabajo y una parte de calor. ¿Sí? Cuanto mayor sea la parte de trabajo que me devuelve, mayor es la eficiencia. Cuanto peor, peor. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos queriendo es que, de alguna manera, la corriente circule a través del filamento. Esta circulación de corriente a través del filamento, ahora voy a aprovechar que el filamento se calienta. Cuando se calienta, por efecto Joule, porque no puedo entregar todo, hacerme el trabajo que quiero, algunos de esos electrones van a ser termoemitidos, se escapan, como dice acá, de la barrera potencial. Es como de pensar que el metal del filamento parcialmente se ioniza, después obviamente se recupera, pero básicamente hay un instante donde los electrones son termoemitidos y esta termoemisión es la que forma la nubecita que habíamos visto antes. Bueno, acá para los que tengan alguna neurosis de conocimiento, tienen la expresión matemática que permite calcular esto. Esto es la función trabajo, la constante de Boltzmann, la temperatura absoluta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta? Alguna vez la habrán visto, ¿no? Estas cosas. Pero básicamente lo que me está diciendo acá es que la cantidad de electrones termoemitidos va a estar relacionado con la intensidad de corriente eléctrica por unidad de área. Y esto va a estar relacionado con cuánta temperatura, cuánta energía le tengo que dar, la constante de Boltzmann y la temperatura. Bueno, ahí te mandé un ¿Un qué? montón de fotos que si después vos las podés pasar sería buenísimo. La subo al Classroom. La subo al Classroom en Dale. algún archivito, en alguna cosa. Bueno, entonces, dice, un tema importante es que la resistencia de un conductor depende de la temperatura según la siguiente ley. ¿Se acuerdan de esta expresión? A lo mejor no. ¿Vieron algo de calorimetría en la carrera o en algún momento? No. Creo que no. No. ¿Se acuerdan cómo se dilataba la dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica? No.
Bueno, porque esta expresión tiene toda la pinta de la dilatación lineal, porque en definitiva la resistencia es proporcional a la longitud del conductor, inversamente proporcional a la sección, y como es más lo que se dilata en longitud que lo que se dilata en sección, se hace despreciable la sección y termina quedando parecido a una dilatación lineal. Pero bueno, básicamente lo que me está diciendo acá es que la resistencia que va a tener el filamento a una determinada temperatura es la que tendría a una temperatura de referencia y que va a ir aumentando según las características, el alfa según las características del material con el que está hecha la resistencia y cuánto varía la temperatura. O sea, cuanto más varía la temperatura, más me va a dar este numerito. Acá es como si hubiera hecho distributiva, ¿no? R0 más es como la de referencia más lo que aumenta. Nada, anecdótico para que entiendan que si se calienta, cuando más caliente va a estar el filamento, más resistencia va a aumentar. Motivo por el cual, si aumenta la resistencia, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? B igual I por R. Sí. Bueno, si a una misma diferencia de potencial, B igual I por R, aumenta R, la I tiene que disminuir, pero si eso no pasa, voy a terminar haciendo pelota la resistencia. Entonces dice, o sea, a menor temperatura, menos resistencia. Y obviamente a mayor temperatura, mayor resistencia. Esto implica que si el filamento está frío, ¿sí? Si el filamento está frío, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Tiene poca resistencia. Si tiene poca resistencia, va a haber un montón de electrones que van a querer pasar a los pedos por a través de él. Y lo terminan haciendo percha. Porque hay un calentamiento violento que termina generando la ruptura. Por eso te dice, che, los filamentos hay que precalentarlos, es decir, calentarlos de a poquitito para que vaya variando y no tengan esta cuestión loca. Bueno, acá hay una explicación de por qué lo fabrican con tungsteno toreado. Dice es porque tiene el punto de fusión muy alto, emite mucho mejor que la mayoría de los metales, se vaporiza poco. ¿Se acuerdan qué pasaba si se vaporizaba? Esto es un metal. Si tengo vapor de metal, el vapor anda volando por adentro de la ampolla. ¿De qué es la ampolla? De vidrio. De vidrio. Y si el metal se pega contra el vidrio, hace como una peliculita contra Nos el hace como vidrio. marrón, ¿no? Eso, o sea, se termina quedando como espejadito y asqueroso, o sea, termina generando como un pequeño blindaje, ¿sí? Porque ahora voy a tener metal en el vidrio donde antes no tenía. Entonces, su alto número atómico, 74, ¿se acuerdan lo que es el número atómico? La cantidad de protones en el núcleo. Lo hace muy eficiente para la producción de radiación X. ¿Por qué que tenga un alto número atómico lo hace eficiente? Si tiene muchos protones, seguramente te va a tener también un montón de electrones. Un montón de electrones. En los últimos niveles, que son los que podrían llegar a romper la barrera potencial y piantarse. Bueno, tiene un coeficiente de conducción del calor cercano al del cobre, o sea que es bueno. Y ya que estamos, dice acá, le ponemos entre un 1% y un 2% de torio que añade duración y mejora la emisión. Focos. ¿Qué pasaba con los focos? Dice que tiene dos, conocido como foco fino, foco grueso. Para valores bajos de corriente se puede usar cualquiera. O sea, lo que está planteando acá, lo que decíamos antes, ¿no? Hay un filamento que es más finito, un filamento que es más grueso. Por el filamento finito hago circular menor cantidad de corriente, intensidad de corriente que por el filamento más grueso. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? Este huequito, acá está el filamento. Sí, ¿Se acuerdan que enfoque. eso, Jorge el martes les contaba que mientras que antes eran filamentos tipo alambrecitos específicos, hoy en general son laminados que están hechos sobre la propia estructura, ¿no? Pero bueno, no importa. Esos son detalles tecnológicos que está bueno que más o menos tengan una idea. Nadie les va a pedir que vayan y miren cuál es uno, cuál es el otro. ¿Sí? ¿Y para qué era la copa de enfoque? Como su nombre lo indica. Era para evitar que los electrones se repelan entre ellos. Y bueno, eso. Básicamente enfocar, ¿no?
Eso. O sea, repeler se van a seguir repeliendo por jodidos que son que tienen la misma carga. Pero si yo les pongo un caminito que los obligo, ¿sí? Van a poder repelerse, pero es como decir, bueno, pero, o sea, repélanse todo lo que quieran, pero caminen derecho por acá. ¿Está bien? Entonces, cuando los repela, van a ir más juntitos y van a impactar mejor en la zona del ánodo y terminan dibujando, ¿no?, los fondoncitos para allá. Esto, nuevamente, es el foco electrónico y esto para allá, el foco óptico. Acá otro dibujito en otra posición relativa, pero el mismo cuento. Dice, con la copa de enfoque lo que se va a evitar es que los electrones se repelan entre sí, o sea, que se dispersen y terminen pegando en cualquier lugar. Entonces así es como obligarlos a que impacten donde me interesa. Bueno, acá tienen el dibujito de cómo es, acá tienen el dibujito de por qué, así como en forma muy creativa se los llamó copas, ¿eh? Casi que hasta que se parecen a copas, ¿no? De creatividad. Esto que está mostrando acá son los filamentitos, como si fueran los arrollamientos. Y esto que alguna vez uno dijo si eran nunchakus, no, no son nunchakus, son las conexiones de este filamentito. O sea, esto y esto va clavado acá y acá en esa estructurita, ¿no? Son como los contactos del filamento. ¿Está bien? ¿Se imaginan cómo es esto? Esto y esto está Y metido está acá en como, perspectiva. como entrando en la pantalla del monitor, ¿no? Bueno, acá el cuentito de los dos focos, los electrones viniendo para este lado, los fotones generándose para allá. Acá uno podría llegar, creo que hay una más linda, ¿no? ¿Dónde está? ¿No había una que tenía lo de la tangente y todas esas cosas? Acá está. Saltamos un cacho para llegar hasta acá, ¿sí? Acá lo que se está mostrando es el ancho del foco electrónico de 1 milímetro y si esto está más cerrado o menos cerrado, ¿eh? Ángulo mayor, ángulo menor, se hace más finito el foco de los fotones. Si uno quisiera sacar la cuenta, lo que va a terminar viendo es que no es ni más ni menos que el ancho del foco electrónico es esto que está acá. Y el ancho del foco óptico es esto que está acá. Si pienso en este angulito, que es igual que este angulito por alterno interno entre paralela y esas cosas que le habrán enseñado en su más tierna infancia, acá me queda un triángulo rectángulo cuyo ángulo alfa es igual que el ángulo de angulación del ánodo y en definitiva son el cateto adyacente de alfa, el cateto opuesto de alfa, por lo tanto la relación entre el ancho de A y el ancho de B no es ni más ni menos que la tangente del ángulo alfa. O sea, si quieren escribirlo al revés, uno podría haber dicho B dividido A me da la tangente de alfa. Por esas cosas locas que la A la paso multiplicando, me termina quedando acá. ¿Sí? ¿Se entendió la formulita de esta matemática? Sí. ¿Para dónde va? Volvemos acá al dibujito. Este ya lo habíamos visto. ¿No? Esto va. No, esto no lo habíamos visto. Acá, 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 acá. Acá, volvimos acá. Entonces, el foco óptico. Ya sabemos que el ancho de este foco está relacionado con el ancho de este foco por la tangente de este ángulo. Si yo quiero que esto sea más finito, más chiquitito, lo que tengo que pensar, calcular, es cuán chiquitito quiero esto, cuánto tiene que medir este ángulo. Acá esto con línea de raya punto, o sea, para los que hicieron escuela técnica, se acordarán que 25, 2, 3, 2, 25, 25, 2 de separación, 3, 2, 25, 2, 3, 2, es el eje de rotación de las estructuras. Entonces acá el ingeniero se acordó de eso también, igual que yo, que nos han marcado en nuestra más tierna adolescencia. Esto lo que me quiere indicar es que esta estructura gira sobre este eje, tal como indica esta flechita que está acá. Y toda esta bandita gris que está dibujada acá, lo que quiere mostrar es toda la coronita sobre la que van a pegar los electrones y de donde van a salir los fotones cuando esto esté girando. Y es el área aumentada de impacto para favorecer la disipación de calor. Ahí
dibujito de qué es lo que tiene adentro, que tiene grafito, que tiene cosita. Todas estas cosas son técnicamente pensadas para favorecer la disipación del calor. ¿Sí? Que el molibdeno, que el tungsteno, que el grafito. Esto no es ni más ni menos que la calota vista desde afuera. Entonces me dice, esta es la calota, housing, alojamiento de la ampolla. O sea que si yo sacara este chaperío que hay acá, me encontraría con el tubito. Acá me dice que están donde van enchufados los cables de alta tensión. O sea, en este punto y este punto enchufo el kilovoltaje. Esta es la ventanita por donde optimizo la salida de la radiación X. O sea, todo lo demás trato de blindarlo. Y todos los que anden pegoteando por acá es de suponer que protegen la radiación que pueda generarse al impactar en el ánodo, que no quiero que salga, porque la única que me interesa es que salga, ¿se acuerdan cómo era este tipo de radiación? ¿Cómo se llama la radiación que sale por acá? Además de X. Empieza con P. ¿Primaria? Exactamente. Entonces, la radiación primaria surge de la radiación de frenado que se experimentan en los electrones. Entonces, ¿es cierto que favorablemente sale todo por acá? Sí, porque tengo toda la calota. ¿Está bien? Sí, porque tengo la calota. Porque cuando el electrón pegó acá, los fotones salen para todos lados. El ángulo favorece que salgan para abajo. O sea, está todo pensado para favorecer en esta dirección. Pero podrían estar saliendo algunos fotones por otros lados. ¿Sí? Entonces, esta estructura de blindaje hace que toda la radiación que no sea aprovechable quede adentro de la estructura. O sea, esté lo más blindada posible. Y Hay una cosita más ahí que yo no expliqué nunca, que es que la calota tiene del lado de adentro un recubrimiento de plomo. claro, Es de aluminio, pero tiene un recubrimiento de plomo para evitar de que la radiación secundaria generada en parte de la estructura del tubo salga para afuera, ¿vio? o sea, la intención es que esto sea como un cañón de fotones de radiación X en la dirección que a mí me interesa. Porque todos los demás joden. ¿Sí? Aportan dosis a lo que haya por ahí dando vuelta sin aportar calidad de imagen ni nada por el estilo. Bueno, acá dice, usualmente otros cables que, claro, tenés otro enchufe porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente de la diferencia de potencial funciona el tubo rayos X, ¿no? Hay otros que van a estar sensando y haciendo otras actividades dentro de la alimentación del tubo. Porque los equipos tienen toda una electrónica que está midiendo el calentamiento del tubo para evitar que se rompa. Entonces, miden el preheat, el precalentamiento del tubo, miden la temperatura a la que llega el aceite, y hay algunas otras cuestiones también, porque la calota está llena de aceite, ¿no es cierto? Entonces, imaginen un tacho lleno de aceite que lo calienta. El aceite se dilata. Y si se dilata, tiende a salir. ¿Y cómo hacen? Bueno, tienen un fuelle adentro. Tienen adentro un lugar elástico que absorbe la dilatación del aceite. Eso se llama fuelle adentro, está dentro de los tubos. O sea que los tubos tecnológicamente son bastante complejos desde el punto de vista de la ingeniería. Tienen un montón de detalles, porque además no se puede perder aceite para afuera, es decir, tienen un sistema muy, muy bueno de sello, porque como se calienta y se enfría, se produce dilatación y contracción. Entonces es muy difícil hacer algo que en algún momento lo pierda. Bueno, los tubos han resuelto ese problema de alguna forma. En la mayoría de los casos no pasa nada. Bueno, puede ocurrir que alguno se rompa por eso, pero cuando ya eso se los expliqué, si el aceite sale para afuera, entra el aire y el aire es mal conductor de calor y puede romper el tubo rápidamente. Pero Sí, aparte de eso, tiene los insertos de esos cuadrados que están arriba, donde van enchufados los cables de alta tensión.
esos dos son también una cuestión tecnológica importante porque tienen que enganchar ahí, quedar enganchados, no zafarse y además transmitir alta tensión sin tener contacto con la calota, sino directamente con los electrodos internos del tubo y mecánicamente moverse en forma permanente porque se traslada el tubo de un lado para el otro y se flexionan los cables y los conectores. O sea, les insisto de que es una cuestión de ingeniería seria el tubo. Claro. Por eso lo detallamos bastante. Estamos de acuerdo que acá adentro, ¿qué hay? ¿Aceite? Vacío. No, vacío. Estamos de acuerdo, ¿no? De la raya celestita para adentro, todo vacío. El aceite está por fuera de esto. Y estos dos cuadrados azules que están acá, ¿qué son? Es un corte, ¿no? Para Los que no. estatores. Eso, bueno. ¿Se Estator. acuerdan lo del Bobina. rotor y el estator? Eso. O sea, este es el mecanismo que hace que esto rote sin tocarlo, en definitiva, ¿no? Porque acá está el vidrio. Mágicamente es por las fuerzas de Lorentz y todas esas cosas raras que habrán aprendido alguna vez, ¿no? Hay una inducción de corriente y todo acá. ¿Se Sí, acuerdan sí, de eso, más o menos? sí, cada uno. O sea, eso. Yo hago esto, que esto gire por esta acción loca de esto. Esto da vuelta, ¿no? Y acá está la ventanita. Entonces acá dice, una ampolla de vidrio que mantiene el alto vacío, este es el cátodo, este es el ánodo giratorio, este es el estator, este es el rotor. Bien, fotitos de estos aparatitos locos. Nada. No sé, ¿querés contar algo más de esto? No, o sea, No vale la pena, pero vean la complejidad que tienen esas claro. cosas. Es todo un despelote en realidad. Despanzurrar eso, encontrás un montón de piecitas y cositas que hacen a que eso funcione con dilatación, con alta tensión, es complejo. Bien. Bueno, acá otro tubito, este de ánodo giratorio, acá está el emisor, la copita de enfoque, ¿no? Todas las cosas. ¿Esto se acuerdan qué era lo que trataba de explicar? Sí, el tiempo que tarda en estar listo el equipo para disparar. Hay un tiempo invertido en la aceleración del movimiento de la estructura y hay un momento donde es, no que sea posible, sino que es favorable realizar el disparo, entonces hasta que esto no se alcanza, no se efectúa el disparo, ¿sí? Jorge tiene una frase bastante común que dice la mayoría de las estructuras del tubo rayos X son APB, A, Sí, B larga, ¿sí? Esa prueba de boludo, o sea que si vos querés que dispare cuando todavía no alcanzó la velocidad de rotación de seguridad, no va a disparar. O sea, solamente va a empezar a ser posible el disparo en esta zona. O sea, está de alguna manera sincronizado, condicionado el disparo con respecto a la velocidad de rotación de la estructura. ¿Está bien? Entonces, yo hago el disparo, pero desde el punto de vista de la radiación, no va a producirse emisión de radiación hasta tanto no haya alcanzado un determinado. ¿Sí? Y después frena. Ahí tiene el otro. Dice, una vez terminada la exposición de radiación X, el motor baja rápidamente su velocidad en 60 segundos aproximadamente. Para ello el motor trabaja con el campo rotante girando en sentido contrario, lo que provoca un rápido frenado. Esto, el otro día Jorge les contaba, ¿no? Es como hacer pensar que vaya para el otro lado. Si alguna vez vieron, qué sé yo, los motores de la lancha empiezan a ir al revés para frenar, o si lo quieren ver en algo mecánico, más práctico, más cotidiano, alguna vez habrán amacado a un niño en la plaza, entonces cada vez que el nene llega, ustedes lo empujan, pero cuando llega se hace tarde y se lo quieren llevar, cada vez que llega lo golpean para que se vaya frenando. Bueno, básicamente el concepto es ese. Si yo el campo lo hago girar al revés, termina produciendo frenado. Acá que me cuenta, debe pensarse que es un sistema relativamente pesado, que está muy bien mecanizado y balanceado, por lo tanto, si no se lo frenara, estaría dando vuelta mucho tiempo. El ángulo del cono del ánodo giratorio, esto un poco ya lo habíamos charlado hace un rato. ¿Por qué tiene importancia el angulado?
Y porque de alguna manera, cuanto más o menos ángulo va, eso me hace más grande o más chiquitita la zona donde impactan los electrones, pero también me hace más o menos chiquitita la zona de donde salen los fotones. O sea que por un lado aumento el área de impacto de los electrones, pero por otro lado puedo aumentar o disminuir el área de emisión de los fotones. Esto fue lo que estuvimos charlando antes, que si el ánodo, que si la tangente, que todas estas cosas. Acá llegamos a la parte de, ¿cómo se llamaba esto? En la jerga, a esto se lo llama blurring o borrosidad, ¿sí? El que la fuente emisora sea extensa hace que haya una zona de umbra y una zona de penumbra. Entonces, la penumbra podría llegar a estar solapándose con la estructura de al lado. Si la estructura es muy chiquitita y está muy cerca de otra, la penumbra puede enmascarar, tapar, molestar, dificultar la calidad de la resolución, habíamos dicho, todavía no sabemos lo que, pero no importa para que vayan pensando, la posibilidad de ver dos estructuras distintas. O sea, se me empiezan a superponer las estructuras. Y acá tienen un poco lo que ya había hecho la primera pregunta apenas empezamos, que Jorge dijo, el foco fino para qué, el foco grueso para qué. La mano tiene los huesitos chiquititos, entonces el espesor de la mano también es chiquitita, motivo por el cual voy a necesitar que pequeñas estructuras no enmascaren con su borrosidad la estructura de al lado, porque son todas chiquititas. Entonces voy a usar foco fino, porque el foco fino genera menos borrosidad. Si el foco fino genera menos borrosidad, es más probable que estructuras chiquititas se vean mejor con el foco fino. ¿Está bien? Uno podría pensar, che, con el foco grueso, con el foco fino también podría irradiar la rodilla. Y la respuesta es sí, en teoría, no me hace falta. ¿Por qué? Y porque como las estructuras son más grandes, es poco probable que me confunda este socotroco que tengo acá con este otro que tengo acá. Entonces, como es más grande, voy a necesitar mayor cantidad de fotones, después vamos a ver por qué. Ya habíamos dicho que tiene que ver con el ennegrecimiento. Y de alguna manera, mayor cantidad de fotones por unidad de tiempo está directamente vinculado con que el filamento se lo aguante. Y para que el filamento se lo aguante, el filamento es más grueso. ¿Está? Y uno podría decir, ¿por qué saco con el foco grueso que tiene menos resolución? Por lo que dijimos recién. Porque la resolución está relacionada con la estructura que quiero ver. ¿Sí? No es porque uno diga, ah, no, pero de la otra manera hubiera salido más linda. Es cierto. Pero entonces acá otra vez lo que se tiene que tener presente en la bocha todo el tiempo es la dosis. Siempre que yo quiera obtener mejor calidad de imagen, va a estar vinculado con mayor dosis. El problema es que lo que me define la calidad diagnóstica no es que salga linda, bonita, como para hacer la foto carné, sino para que alcance al médico para diagnosticar. Y si diagnosticar lo puedo hacer con 5, no le voy a dar ni 5,1, ni 5,2, ni 50. Le voy a dar 5. Bueno, una cuestión para esto. Es decir, en la parte de angio, que es, como ya le dije, son los hermanitos mayores de todos estos equipos, que también les dije que habían desplazado a la tomografía en cuanto a mayor dosis infundida a los pacientes, porque los de tomografía se asustaron y tuvieron que hacer todo una cuestión matemática que los llevó a bajar la dosis 4 veces. Antes estaban en primer lugar de la radiación que infundían sobre un paciente, ahora son los angios. ¿Los angios qué se hace? Y en los angios se hace, por ejemplo, la colocación de un stent, se hace, por ejemplo, los cambios valvulares, se hacen todas cosas que requieren bastante tiempo y bastante radiación sobre el paciente para que el médico pueda ver el avance de los catéteres, el avance digamos, si hay un aneurisma o no, necesitan una resolución bastante buena, es decir, una resolución espacial buena, es decir, que tenga
puedan ver estructuras muy pequeñitas y demás cuestiones. Entonces, la dosis en esos bichos tienden a ser importantes. Y tan importantes son que, digamos, la espalda del paciente está sometida a varias angulaciones donde se dispara con el tubo de rayos X, y hay zonas que quedan superpuestas, la radiación queda superpuesta sobre esas zonas. Entonces, cuando la radiación es excesiva, digamos, se pueden producir varios efectos, además de la depilación y todas esas cuestiones, que son efectos que aparecen, como bien explicó Jorge en su momento, con el tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando para tener una idea de qué pasa ahí? Y es bastante importante que aquellas personas que han sido sometidas a un proceso bastante largo de un cambio valvular aórtico, de stent o cosas que son complicadas, que han requerido de que el médico trabaje bastante tiempo sobre el paciente radiándolo, al cabo de algún tiempo, por ejemplo 1 año, por ejemplo 2 años, le aparezcan en la espalda un enrojecimiento. Y ese enrojecimiento normalmente el paciente que siente que hay algo extraño ahí atrás va a un médico, a un clínico, por ahí, o digamos a alguien que le mira la superficie de la piel y ve qué pasa. Pero normalmente los profesionales de esta técnica no están instruidos acerca de esta cuestión. Entre la primera cuestión, ¿saben lo que es la anamnesis? La anamnesis son las preguntas que el médico le hace primero que nada al paciente. Entonces, una de las preguntas que debería hacer el médico ante un eczema que aparece en la espalda de un paciente es: ¿usted fue sometido a algún procedimimiento radiológico en el cual le cambiaron una válvula, le cambiaron le pusieron un stent o algo por el estilo? Entonces, la primera pregunta debiera ser esa. ¿Por qué? Porque al cabo de 1 año, 2 años, le aparece esto, y lentamente la radiación ha afectado la anatomía de las células que están debajo de la piel, en la epidermis. Entonces, el daño se produce como la oxidación, de adentro hacia afuera. Es decir, lo primero que aparece es, cuando aparece un enrojecimiento, es porque lo que está adentro ya está todo podrido. Entonces, el tratamiento que se hace de estas personas es absolutamente diferente si es un eczema provocado por la picadura de un insecto, por ejemplo, o por algún otro enrojecimiento de la piel por algún otro motivo, que el que se hace en el caso de que haya sido sometido a una radiación. En ese caso, lo que propenden la medicina va evolucionando en estas cosas. Entonces, en todos los congresos, lo primero que se dice es: muchachos, lo primero que ustedes tienen que consultar en la anamnesis es si han tenido un tratamiento de este tipo por alguna causa. Bueno, eso no es fácil de lograr, porque los médicos que tienen que preguntar esto son de otras especialidades. Entonces, hay que llevarlo a las facultades, en las facultades hay que lograr el entendimiento, hay que hacer toda una política que lleve esto. Entonces, se han desarrollado, esto se ocupan varias entidades internacionales, entre ellas la IAEA. Entonces han desarrollado varias cosas al respecto. Se discutió primero el tema de tener una tarjeta inteligente, como las tarjetas, ¿vieron el chip que tienen las tarjetas que se usan para comprar y demás? Bueno, meter ahí las historias clínicas de los pacientes para que el médico pudiera con esa tarjeta ver toda la información previamente. Eso está ligado a incluso a una política de los estados. Por ejemplo, en Francia está prohibido que las clínicas mantengan la historia clínica del paciente sin su consentimiento, porque consideran que la información de la historia clínica es propia del paciente y no debe ser almacenada o utilizada en las clínicas. Entonces,
este sistema de tarjetita y todo, fenómeno, ¿viste? Funciona para eso, y si no, hay que darle al paciente toda la información. Por eso no pasa en el resto del mundo, en general, pero la IAEA toma nota de esto. Entonces, como no tiene demasiado éxito el asunto este de las tarjetas, inventaron otra pólvora que es niveles, que se llama niveles de referencia. Entonces, ¿cómo es el asunto? Digamos, el radiólogo de la clínica Mengeche, que está ubicada en algún lado, hace varias prácticas, entre ellas las que les mencioné, y publica, digamos, en su entorno o a través de un mecanismo, publica las condiciones en las que hizo el estudio, es decir, las condiciones radiológicas que él utilizó, la distancia del detector al paciente, la distancia, la posición de la camilla, la radiación que usó, la dosis que resultó de su estudio, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de alguien. Entonces ese lo ve Sutano, que es otro médico que está a otro lado, y dice, la pucha, yo hago lo mismo que este, es decir, las mismas técnicas, las mismas cosas, pero le enchufo el doble de radiación al paciente. Yo me voy a copiar de lo que hace este señor. Entonces, después aparece un tercero que está en la misma historia, entonces ve lo mismo y dice, no, pero si usamos una técnica aún menor, podríamos tener una imagen diagnóstica de todas maneras y la dosis sería aún menor. Y así se va peloteando la cosa hasta que se logra un consenso que se llama el nivel de referencia para un estudio determinado. Los niveles de referencia para distintos estudios los publica la IAEA y son asequibles para que varios países lo publican, y entonces hay una especie de evolución que se llama mejora continua de la calidad, que es un concepto que viene de la industria, que se utiliza para lograr que haya una estandarización al mínimo posible de las radiaciones. Eso no siempre es posible para todo el mundo, porque hay gente que tiene equipos que son mejores y gente que tiene equipos que son peores, pero por lo menos sabe para dónde disparar. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Es decir, ¿cuál es la idea? Esos niveles de referencia es lo último que se está utilizando en la actualidad en este tipo de información. Además, los equipos más actuales vienen ya con un sistema que permite conectarse por Wi-Fi en forma directa a un grupo de otros equipos o promocionados por la misma empresa que los vende, para hacer que médicos de distintos lugares puedan acceder a esta información. Entienden que es un tema bastante complicado de manejar. Claro, la idea es optimizar en forma colectiva, interactiva, por retroalimentación, para que la paciente reciba la menor cantidad de dosis, la imagen siga siendo de calidad diagnóstica y se optimicen todos los parámetros, porque también si uso menos el equipo, también me favorece hasta desde el punto de vista económico que tanto se habla, ¿no? Ustedes, como son técnicos, van a ser técnicos universitarios y algunos de ustedes van a trabajar seguramente en intervencionismo, les sugiero mantener un WhatsApp de contacto, porque esto de los niveles funciona a ese nivel, el nivel, yo diría, chimento. Mirá que esta técnica, yo estoy usando esta técnica, che, ¿estoy bien o estoy haciendo cagada? Eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque los daños producidos al paciente e incluso a ustedes o a los mismos médicos son grandes. Es decir, les vuelvo a insistir que son técnicas que están al borde de producir patologías. Es decir, las radiaciones son muy importantes en esas técnicas. No es tan así en el caso de radiología, que los tiempos son pequeños y demás, entonces no pasaría tanto. Pero en el caso de angio, sí pasa, de angio intervencionismo, porque intervencionismo hay de muchas cosas. Por ejemplo, a ver, les explico un poco más cómo es esta historia. Normalmente, la parte
de intervencionismo nació como angiografía. Es decir, los médicos que tenían una formación angiográfica, porque normalmente se utilizó para temas del corazón o de las arterias. Se desarrollaron después sistemas que servirán para sistemas vasculares en piernas y demás, y funcionó siempre en general al principio con esto, pero después aparecieron dos cosas. Primero, las clínicas dijeron, bueno, para un cachito, estoy ganando plata con estos pibes que hacen todo lo cardíaco y hacen angiografía, pero no tengo siempre pacientes de angiografía. O sea, la ocupación del equipo que me salió $800.000, $750.000 es baja. Y lo que recaudo con este equipo pudiera ser mejorado. Las empresas tomaron nota de eso y empezaron a hacer una política de ampliar el espectro de cosas que se puedan hacer en estos equipos. Entonces aparecieron las técnicas que se llaman mínimamente invasivas. Las técnicas mínimamente invasivas son técnicas que se utilizan para el curado en el cáncer, por ejemplo, donde es necesario producir cosas que se llaman embolización. La embolización, por ejemplo, es cuando hay un tumor y les doy un ejemplo, después vamos a hablar tal vez de embolizaciones más serias, pero, por ejemplo, hay un tumor, el tumor normalmente, bueno, en la actualidad los tumores cancerígenos se consideran como estructuras en crecimiento, digamos, es como si fuera un bebé, ¿no es cierto?, que está creciendo, que crece locamente. Entonces, a veces son muy vascularizados porque necesitan bastante cantidad de energía, que es parecido a lo que les explicaron las chicas en PET. Vieron que va la FDG a caballito de la glucosa porque los tumores en general necesitan energía. Bueno, lo mismo pasa acá, hay mucha vascularización. Entonces, en los sistemas intervencionistas se pueden utilizar lo que llaman unos coil, unas bobinitas de platino y rulitos de teflón y demás que van tapando las arterias que acometen al tumor. Entonces, eso se llama embolización. Si vos tapaste todas las arterias que le dan esa energía al tumor a través de la sangre y permiten la evolución de las células en forma alocada, lo matás. Lo mismo se hace con itrio. Se le pone unas bolitas que son radioactivas, pero tienen un alcance pequeño de unos centímetros, y se inyectan dentro del tumor utilizando los sistemas estos de intervencionismo. Es decir, el médico ve lo que está haciendo, puede inyectar estas bolitas en el lugar adecuado, por ejemplo, a través de la arteria hepática, ponerle que sea la arteria hepática u otras, y demás. Eso abrió el campo a los médicos intervencionistas del cáncer. Pero después también empezaron a jugar el partido los neurólogos, porque en la parte cerebral es particularmente importante la parte vascular, por los aneurismas y todas estas cuestiones. Bueno, entonces le abrieron el campo a otras especialidades médicas que no tienen la instrucción adecuada para manejar las radiaciones. Para eso están ustedes, porque el médico lo que hace es ocuparse del problema agudo que tiene el paciente y ustedes se ocupan de guiar para que él vea a dónde tiene que poner las cosas y cómo las tiene que poner y manejar la dosis para que eso no ocurra. Ese es el rol del técnico intervencionista. Pero yo iba con el tema de las empresas. Entonces, ¿qué pasó? Los médicos angiografistas entraron en guerra con los médicos intervencionistas. ¿Por qué? Porque vos me venís a sacar el laburo, porque yo antes hacía todo lo de angio y ahora vos te metés a hacer embolizaciones y te metés a hacer miembros inferiores y te metés a hacer cerebro y que yo, bueno, se agarraron a castrola durante bastante tiempo y en la actualidad la cosa está bastante más calmada. ¿Y eso por qué ocurría? Y porque generalmente los equipos no los compraban las clínicas, eran lo que se llama kiosquitos. Es decir, venía el médico angiografista que tenía sus buenos morlacos, se compraba un equipo o junto con otros del mismo grupo económico,
ponía el equipo y le pagaba a la clínica un fee por el uso de las instalaciones o le pagaba un porcentaje por cada intervención que hacía. De ahí surgió el asunto que la clínica empezó a decir, flaco, sí, pero vos lo usás para hacer 3 boludeces, yo tengo este equipo en el que participé a comprar contigo y la verdad que estoy sacando poco beneficio. ¿Entienden cómo es que todo esto tiene siempre un trasfondo económico detrás? Y en la actualidad eso dio lugar a generar otro tipo de, porque esto se hace en quirófanos, ¿no es cierto? Son quirófanos intervencionistas. Quirófanos que sean multipropósito, del que vamos a tener referencias un poco más adelante. En la Argentina hay 2 o 3 de esos, en el que hay varios equipos involucrados, pero los equipos tienen un botoncito donde vos los podés retirar y la cirugía intervencionista mínimamente invasiva puede convertirse en una macrocirugía, es decir, a cielo abierto. Entonces el equipo tiene que salir y intervienen directamente los cirujanos, los anestesistas, directamente sobre el paciente, prescindiendo del equipo. Hay otros inclusive que tienen, y no hay acá, que tienen resonadores que avanzan colgado del techo y se meten para hacer resonancias o tomografías sobre el paciente en este tipo de quirófanos. Ya lo vamos a explicar con más detalle, pero quiero que vayan entendiendo dónde se meten en estas cuestiones. Por supuesto, la guita que van a ganar haciendo intervencionismo es mucha más que la guita que van a ganar haciendo radiología convencional. Pero nosotros le tenemos que explicar todo el panorama, así que empezamos con la convencional, pues si no, no vamos a entender la otra. ¿Se entendió más o menos lo que les expliqué? Se fueron todos. Se murieron todos. ¿Qué pasó? Quedan ahí. Sí, ¿Eh? sí, se entendió. Se entendió, profe. Bueno, meta. Bueno. Bueno, acá otra vez más de lo mismo, del foco fino, que es lo que hace, que si no cambia, que si no cambia, que el calentamiento, ¿sí? O sea, interesante acá es, una vez más, que el foco fino tiene cuestiones tecnológicas para resolver determinado tipo de problemas y a su vez trae otro tipo de problemas, ¿no? O sea, cuántos fotones puede emitir, cuántos electrones puede hacer, son cosas que están siempre así como enganchadas una con la otra. Bueno, acá tienen un dibujito, un esquemita. Esto que está acá quiere representar el ánodo giratorio. Para allá atrás, como entrando en la pantalla en una perspectiva, está el eje del ánodo. Acá tiene un dispositivo que esto lo que intenta es, en la jerga, planar el haz, porque hay una cuestión geométrica. Si ustedes se ponen a pensar, esto es como un conito, y entonces como es un conito uno podría entender que en el centro hay mayor intensidad de haz que en la periferia, entonces si le pongo esta estructurita acá, logro que esto sea más parecido en toda el área que va a estar irradiando, ¿sí? Acá estaba lo de la lamparita que contábamos el otro día, el espejito inclinado, lo que hace es que el ángulo de radiación pensado como emisor del vértice de la fuente sea como el ángulo prácticamente generado por la lamparita reflejándose en el espejito. Entonces, mientras estoy posicionando al paciente, la lamparita va a estar encendida, va a estar irradiando contra el espejito va a mandar la lucecita para abajo, y acá es donde está la camilla, o si esto estuviera contra la pared, estaría la pared, pero básicamente esto lo que me muestra es iluminada la zona de interés donde yo tengo que obtener la imagen, ¿sí? O sea, al paciente va a estar acá abajo y esta lucecita, este cuadradito, este rectangulito luminoso, tendría que estar circunscripto a la zona de interés. Ni más chiquitito ni más grande. Hay un ¿sí? tema Tendría ahí. que ser la zona de interés. Hay un Dale. tema normal, lo vas a decir ahora, dale. ¿No? No voy a decir una mierda. Bueno, el tema es así, la lucecita, digamos, la luz, el rectángulo que vos ves, generalmente tiene un reborde de 1 centímetro alrededor que está de más, es decir, eso que se ve ahí. Es decir, iluminás un poquito más de lo que vas a radiar.
tanto no hay que pegarle demasiado el borde a lo que querés ver, porque vas a perder 1 centímetro por cada lado. ¿Me explico? De nuevo, el acotar el campo radiante tiene que ser con el criterio de no, o sea, no, porque yo no quiero darle dosis acá. Che, no, la idea es que si vos querés ver lo que charlábamos hoy, si a mí me querés sacar la radiografía de los dientes, no me irradia hasta los pulmones. Ahora, tampoco el sentido absurdo de irradiarme hasta la base de la mandíbula, porque capaz que una de las raíces dentarias me pasa y me llega justo a la mandíbula y quedó afuera. Eso es lo que está planteando Jorge, ¿no? O sea, esto tiene que estar lo suficientemente acotado con el criterio de la zona de interés que da dentro del campo radiante. Pero Bueno, siempre hay que saber que hay 1 centímetro de más, ¿no es cierto? claro. De los costados. Bueno, y acá lo que tienen son estos otros dibujitos que están representando a los colimadores. Colimadores se llaman a las estructuras que blindan la zona que no quiero irradiar. O sea, acotan, achican el haz en 2 direcciones. Una dirección como si fuera en el eje X, otra en el eje Y, una acorta y acorta. ¿Sí? Entonces, el criterio, la forma en la que estas estructuras pueden funcionar, puede ser que se regulen tipo angularmente, otras puede ser que corran, hay distintas formas, pero básicamente todas hacen lo mismo, es achicar la zona donde va a incidir la radiación. Quede claro que la radiación igual acá dentro de esta caja va a estar pegoteando por todos lados, ¿no? O sea, lo que hace es no salir, pero la radiación se genera igual. Es como tapar una parte de la linterna, pero la lamparita sigue iluminando todo. Bueno, acá tienen el dibujito de los colimadores, uno para un lado, o sea, uno en una dirección, otro en la dirección. El campo lumínico y el campo radiante generalmente se establecen de la forma más arbitraria, o sea, en 5×10, 8×9, o sea, así, como si fuera el área del cuadradito que están mirando, ¿no? Otra cosa interesante es que las radiografías suelen tener a veces agarrada una regla, porque cuando uno saca una radiografía hay un agrandamiento de la zona, por una cuestión geométrica, ¿no? Si está, y ese agrandamiento se copia en la reglita. O sea, si la reglita me repite el mismo tamaño, el mismo aumento. ¿Se entendió lo que dije? Yo tengo una radiografía y la radiografía me aparece una varillita acá al costado que me dice cuántos centímetros son, 10 centímetros. Si yo esa varillita la mido con una regla, no mide 10 centímetros, mide un poco más. Pero la idea es que eso me sirva de referencia para medir las estructuras. Me da una idea de lo que ustedes van a ver que se llama magnificación. Hay magnificación intencional, magnificación inherente, pero básicamente es esto. Bueno, más dibujitos de cómo se pueden hacer los colimadores, pero la idea es achicar el campo radiante. Y acá llegamos a los parámetros que afectan la vida útil de un tubo de rayos X. Che, son las 8 casi. ¿Quiere hacer un corte de 10 minutos y después seguimos? ¿Les parece? ¿O seguimos de tiro y cortamos cuando terminamos? ¿Qué prefieren? ¿Hacer un corte o terminar un rato antes? Terminar un rato antes. Para mí. Ah, Tengo que ir a cocinar. Muy bien. ¿Qué vas a cocinar? Pollo a la crema. Listo, Hola. ahí estamos. Después pasarnos la dirección. Bueno, ya nos dio hambre, así que métele. Bueno, entonces, los parámetros que afectan la vida, básicamente ya lo estuvimos charlando, tiene que ver con la temperatura. Este es más operativo en todo caso, que va a estar relacionado con cuán bien puedo disipar el calor. La pérdida de vacío de la ampolla, acá ya empieza a haber un problema de desgaste o de estructura. Los arcos eléctricos, no charlaste esta vuelta de los arcos eléctricos, ¿no? Me parece. Sí, lo expliqué al principio. Ah, Cuando se produce la vaporización del tubo y pero después no charlaste de las no lo consecuencias. hablé más, se Ah. produce caminos metálicos que producen arcos eléctricos, es decir,
Todos saben lo que es un arco eléctrico, ¿no? Es lo que hace el Magiclick. O sea, Claro, exacto, los es cuando electrones, se rompe el aire en el medio, por los ejemplo. electrones saltan de un lado al otro, de una estructura a otra por diferencia potencial, porque se genera, y como van a pasar de un lado al otro, parte de la energía que tienen la emiten como radiación lumínica, por eso se ve la chispita. Los Sí, rayos, es. los truenos no son es más también o una menos especie como de el arco. rayo. Pará, no entendí, no escuché, ¿puedo hablar ¿Cómo? Que yo digo, los truenos, los rayos, no me acuerdo cuál eran, no son Los una especie rayos. de arco Los rayos también, los relámpagos, los rayos son arcos. En general el rayo está vinculado con la descarga a tierra y el relámpago entre distintas zonas de la misma nube. Pero básicamente sí. Es una corriente eléctrica disparada entre dos focos de alta tensión de diferencia de Claro. potencial entre ellos. En el O sea, caso del son, Magiclick, por ejemplo, el aire se rompe a 1 kilovolt por cada milímetro. Quiere decir que si hay 5 milímetros de separación entre los elementos del Magiclick, son 5 kilovolts que necesitas para que se produzca el arco y rompa el aire. claro, En este el caso, arco, nada, van por una beta carbónica. claro, el arco de la bujía del auto también es la misma Claro, historia. ahí está. Hay una diferencia potencial del orden de los 15.000, 20.000, 25.000 volts y por eso se genera el arquito cuando los electrones saltan de un lado al otro. Parte de la energía la emiten como luz, parte la emiten como calor, las dos cosas. O el encendido electrónico de la estufa, ¿no? Es la misma historia también. Sigue siendo el mismo chisperito. Bueno, Exactamente. la rotura de filamento, bueno, obviamente por lo que estuvimos charlando antes. Y cualquier cosa que afecte el sistema de giro. Antes habíamos hablado de lo que pasaba con la picadura en las bolitas de los rulemanes y demás. Y también habíamos charlado de qué pasa si empieza a filtrar para afuera aceite de la calota. Obviamente, bueno, cagarlo a golpe, esto es casi obvio. Pero bueno, uno de los temas de interés es la temperatura y el planteo de esto es que el incremento de la temperatura del ánodo es el efecto directo del uso del tubo, por aquella historia de cada 100 que yo le doy, 99 producen calor y uno produce radiación X. No tengo otra forma de armar radiación X, o sea que por eso dice acá, generar aumento de temperatura en el ánodo es una consecuencia directa, o sea, propia del procedimiento de generar la radiación. Acá, lo que habíamos charlado hace un rato, la capacidad que tiene el tubo de disipar calor mientras está funcionando es lo que se mide en heat units y la capacidad de evacuar de cuánto se banca es la capacidad de carga o el load capacity. Y acá creo que venían lo de los... no, pensé que venían lo de los baldecitos. La siguiente, esa salteada. Bueno, esta es lo mismo que habíamos visto, eso como meterse ahí adentro, ahora vamos a mirar lo que pasa acá. Y bueno, electrones pegando, esto se calienta, los fotones saliendo para allá, Eso esto ya lo vimos varias veces. Acá está lo del dibujito, ¿no? Eso es lo O importante. sea, acá yo tengo una canilla y acá tengo un agujero. Si el agua que sale de la canilla y cae en el tacho es igual que el agua que sale por el agujerito del tacho, y el tacho estaba vacío, va a estar siempre vacío. Y si estaba por la mitad, va a estar siempre por la mitad. Y si estaba siempre al mango, va a estar siempre al mango. Dicho de otra manera, el nivel de agua se conserva si la cantidad de agua que entra y la que sale es la misma. Pero el uso del tubo rayos X en realidad no es una variable continua como la canilla abierta, sino que es más parecido a tirarle baldecitos, jarritos para acá. Cada estudio radiológico tiene una cantidad de radiación necesaria distinta según la zona de interés, el tipo de estudio que se haga. Por lo tanto, es como baldecitos que están más llenos, menos llenos. Entonces, van tirando los baldecitos y mientras van tirando los baldecitos con agua, algunos más llenos, algunos más vacíos, esto hay un tiempo en el cual esto se produce y el equipo tiene una capacidad de disipar calor. Entonces, otra vez lo mismo de antes. Si yo tiro muchos baldecitos con mucha agua muy rápido y el agujerito es chiquitito, de a poquitito va a estar cada vez más alto, más alto, más alto, más alto. Va a llegar un momento que alcanza la capacidad total del tubito, que era lo que se llamaba la capacidad de carga, y entonces cuando diga que el tubito está lleno, el frasquito está lleno, va a decir, no me ponga más agüita porque reviento. Entonces se bloquea.
Y acá viene el planteo de qué hacer para que eso no pase. Entonces hay una relación entre la canilla que habíamos visto antes, o los baldecitos tirando agua dentro del tacho, y el agua saliendo por acá. Entonces hay una flecha grande diciendo que el calor que entra y una flecha más chiquitita diciendo el calor que se va. Obviamente, si esto pasa así, esto va a ir cada vez más para arriba. O sea, porque es más el calor que entra que el calor que sale. Si quieren, en una situación económica más directa, pueden pensar qué pasa si ustedes ganan más guita que lo que gastan, lo que va a pasar es que pueden ir ahorrando. Si es al revés, vayan pensando que van a tener problemas. Bueno, y acá el sistema de alarmas según lo que esté pasando. Lo que me está diciendo es, che, si yo en algún ratito estuve dándole más calor que entra que el que sale, me está diciendo, mirá que me estoy calentando. Pero capaz que justo después los baldecitos que vengan son chiquititos, entonces le da tiempo a que siga disipando y se acomoda. Pero si me voy de rosca, lo que va a terminar diciéndome es, no aguanto más, acá está todo muy caliente, deja de tirar cosas. La papa frita ya la contamos, ¿eh? El aceite calentado, o sea, esto termina estando en un baño de aceite. Lo que me está diciendo esto es, acá yo estoy calentando el aceite y el aceite calienta la papa frita. Lo que va a plantear, si esto es cierto para acá, con la fuente calórica calentando el aceite, también es cierta la situación al revés. O sea, si la papa frita estuviese caliente, calentaría el aceite. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el caso del tubo de rayos X, el aceite acá alrededor está pensado como, le estoy entregando calor por los electrones que pegan en la papa frita y la papa frita va a entregarle calor al aceite para que se disipe. Bueno, esto ya lo vimos, es más de lo mismo, más caliente, menos caliente. Entonces, ¿para qué se metía toda la estructura esta en el baño de aceite? Por dos motivos. Primero, porque las superficies de intercambio con el medio son más grandes y esto favorece la disipación. Y además, lo que va a pasar acá es que el calor que genere la estructura, en este caso la ampolla con el ánodo y toda la historia, va a poder entregarle calor al aceite. El aceite se calienta y ahora el aceite, que es un fluido, lo puedo hacer circular. O sea, porque estaría medio jodido sacar la ampolla al tubo rayos X al aire y ventilarla un rato, ¿no? Pero no me resulta nada difícil meter esto en un baño de aceite y el aceite sacarlo para enfriarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a sacar el aceite? Mediante radiadores. ¿Cómo son los radiadores? Bueno, básicamente sistemas de circulación del aceite. Bueno, esto es anecdótico, ¿no? O sea, no Sí, tiene es tanta- claro, eso pues no vale la pena. Básicamente lo que va a pasar acá es el aumento de la superficie, el aumento del volumen. Ah, dijeron que no vieron nada de calorimetría, pero bueno, en algún momento capaz que vieron esa formulita que decía Q, cantidad de calor, igual a M por C por delta T, que depende de la masa y de la variación de temperatura. Bueno, cuanto más masa de disipación de calor haya, mejor voy a poder hacer la disipación. Bueno, acá lo que está planteando es matemáticamente con cuentas así para darse cuenta de cómo cambia, es mostrar qué pasa si el cubo pasa de uno de 10 por 10 por 10 a uno de 40 por 40 por 40. ¿Eh? Lo que va a pasar con el volumen y con las cuestiones es que rápidamente la temperatura termina disminuyendo. El cuentito del radiador ya también lo vimos, ya lo dijimos. Tengo el tacho grande, el tacho chiquitito. Es como pensar, este tacho es donde está el tubo, la ampolla. Entonces hago salir el aceite y lo hago pasar por acá y acá lo enfrío. Este sería la bombita, el aceite entrando y saliendo. O sea, sale como cualquier circuito de refrigeración. Saco el aceite caliente, lo hago pasar por el radiador, lo meto nuevo para adentro cuando ya está frío. Le puedo agregar el ventilador o puedo poner una situación de intercambio con agua y el agua también la hago enfriar de distintas maneras. La puedo enfriar en un primer equipo o si quiero en un segundo equipo con partes de mayor rigor de variación de temperatura. ¿Sí? Este es el ejemplo del chiller que fuimos a ver el otro día a la terraza del CEUNIM. Bueno, esto es el circulación, la misma historia.
más de la misma historia, el tema de qué pasa cuando se expande leyes de la física, más de la misma historia, el resumen de qué es lo que termina pasando, o sea, un lugar que hubiera estado a 2800 grados Celsius por hacer todo lo que se hace, termina estando a 90. ¿Sí? Entonces acá les muestra qué es lo que termina pasando. Acá que tienen. Un ejemplo. Especificaciones técnicas del tubito y se me terminó. Todo esto, de todas maneras, si les queda dudas, cualquier cosa, también está en el libro Y en el video. y en el video. En el video está charlado, de nuevo, algunas de las cositas que tienen acá. Así que tienen esto. Yo creo que ya esta la damos de baja, porque ya explicamos todo 500 veces. No sé, si queda alguna duda, la vemos la próxima y listo. Y contesten las preguntas. Claro. Como habíamos pensado que no íbamos a dar la clase, qué sé yo, habíamos subido 2 videos, 2 cuestionarios, 2 de todo. O sea que el otro es el que vamos a charlar el próximo martes. ¿Está bien? Ah, el martes que viene ya es 21, ¿no? Sí, ¿y qué tiene? El Y martes no es estás. 20. El martes 20 estás. Sí, sí, estoy. Perfecto, listo. Y Entonces el martes 20, ahí está. posiblemente el viernes me pueda conectar desde Mendoza. Listo. Entonces el martes 20 nos volvemos a ver en el SEUNIM. Si alguno quiere ir pispeando la parte 2 y si no, bueno, espera y nos charla las cuestiones. Luis, te fuiste. Bueno, se fue abrupto el hombre. Se ve que tenía hambre, se debe ir a comer algo. Bueno, vos andás a hacer Desapareció. sí, murió. El pollo y los demás vamos a tratar de morfar algo, así Vamos todos a comer pollo. ahí está. Somos 20. No, nosotros normalmente después en alguna de estas cosas hacemos una fiestonga, ahí se traen cosas y ponemos bebidas y todo y nos divertimos.